Mi esposa confesó que se sometería a una cirugía para poder tener hijos con su ex. Creyó que yo los criaría y financiaría todo, pero en lugar de rogarle, congelé mis activos y pedí el divorcio. Su abogado me llamó apenas 2 horas después de la operación, y fue ahí cuando empezó a entender lo que había perdido. Nunca pensé que después de 15 años juntos, 12 de ellos casados, terminaría enfrentando una escena tan absurda. Desde que Denise y yo comenzamos nuestra relación, establecimos un acuerdo claro: no tendríamos hijos. Fue un pacto que ambos defendimos con convicción. Ella incluso se sometió a una cirugía de ligadura de trompas 5 años después de casarnos, y yo estuve a su lado todo el tiempo, apoyándola en la decisión. Llevábamos una vida tranquila, una casa cómoda, viajes 2 veces al año, planes de jubilarnos temprano. Nada indicaba que todo fuera a desmoronarse. Una noche de miércoles, mientras cenábamos pasta como cualquier otro día, soltó la bomba. Entre bocado y bocado, me miró y dijo con naturalidad: Trevor me contactó. Quiere tener hijos conmigo. Trevor era su ex, el gran amor de su vida antes de conocerme, el mismo que la había dejado por una mujer más joven 16 años atrás. Al principio creí que estaba bromeando. Le pregunté por qué me lo decía, y fue entonces cuando me respondió que estaba pensando en someterse a una cirugía para revertir la ligadura. Mi tenedor literalmente cayó sobre el plato. No entendía nada. Me explicó que llevaba meses hablando con Trevor, que él había reconocido que cometer aquel error la había marcado, y que quería una segunda oportunidad. Lo peor fue lo que vino después. No dijo que quería dejarme. No. Lo que quería era que yo ayudara a criar a los hijos que tendría con él. Me dijo, sin titubear, que Trevor no podía permitirse mantener niños, que estaba desempleado, pero que entre los dos, es decir, ella y yo, teníamos la estabilidad económica para hacerlo. Según ella, él solo participaría como un tío divertido, alguien que estaría presente en la vida de los niños sin aportar nada económicamente. La miré esperando que soltara la risa y me dijera que era una broma. Nunca lo hizo. Cuando le dije que la idea era absurda, me acusó de ser cerrado de mente y me empezó a hablar de familias modernas y de cómo esta podía ser una oportunidad hermosa para criar niños en un entorno distinto. Le recordé que ambos decidimos no tener hijos, que fue ella quien se sometió a una cirugía irreversible, y que cambiar de opinión no le daba derecho a imponerme la paternidad de los hijos de su ex. Al final, solo le dije: sigue tu corazón, Denise. Ella sonrió, pensando que yo estaba aceptando la idea. Le aclaré de inmediato que no formaría parte de ese plan. Su sonrisa se borró en el acto. A la mañana siguiente ya estaba buscando clínicas privadas para revertir la cirugía. Ese mismo día llamé a mi abogado y a mi asesor financiero. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo convertía mi vida en un proyecto compartido con Trevor. Una semana después, tenía todo listo, había agendado la cirugía de reversión en una clínica privada, pagando un procedimiento de más de $8.000 que, obviamente, esperaba que salieran de nuestras cuentas conjuntas. Durante el desayuno de un lunes, me deslizó un formulario para que firmara la autorización de pago con la tarjeta compartida. La clínica necesita el pago por adelantado, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Yo no voy a pagar por eso, respondí. Entonces vino la explosión, que era un manipulador emocional, que controlaba su vida financiera, que no la apoyaba en su proceso personal. 1 hora después recibí una llamada de su hermana Greta, que intentó hacerme sentir culpable por negarle atención médica a mi esposa. Lo corregí, no se trataba de atención médica, sino de revertir una cirugía para tener hijos con otro hombre. Denise terminó retirando $10.000 de su cuenta de jubilación anticipada, con penalidades incluidas. Me culpó también por eso, como si yo la hubiera obligado. Mientras tanto, ya había tenido varias reuniones con mi abogado, Howard, un tipo meticuloso que me recomendó documentar todo. Así que comencé a pedirle a Denise que todo lo que conversáramos sobre este asunto quedara por escrito. Entonces, para confirmar, le escribí en un mensaje: ¿vas a someterte a una cirugía para tener hijos biológicos con Trevor? Sí, respondió. Y tú dijiste que me apoyarías. Dije: sigue tu corazón. No criaré a los hijos de tu ex. Howard, al leer esas capturas, sonrió satisfecho. Eran pruebas más que útiles para el divorcio. El día previo a la cirugía, ella empacó una pequeña maleta mientras tarareaba de alegría. Me dijo que Trevor la llevaría a la clínica y que estaría con ella para apoyarla emocionalmente. Me pidió que no fuera sarcástico cuando le respondí. ¡Qué detalle tan conmovedor! Ella estaba convencida de que, una vez nacieran esos niños, yo me enamoraría de ellos. Ya lo verás, me dijo con una tranquilidad que rozaba la locura. La mañana de la operación, confirmé que había ingresado a la clínica y entonces activé el plan que ya tenía listo. Primero, Howard presentó la demanda de divorcio. Segundo,
Bloqueamos todas las cuentas compartidas por orden legal temporal durante el proceso de separación. Tercero, redirigí mi sueldo a una cuenta individual. Cuarto, cancelé las tarjetas conjuntas donde yo era el titular principal. Quinto, cambié al beneficiario de mi seguro de vida a mi hermano. 2 horas después de la cirugía, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. No era Denise, aún estaba en recuperación. Era su abogada. Señor Morrison, soy Janet Whitfield, representante legal de Denise. ¿Puede explicarme qué acaba de hacer? Presenté la demanda de divorcio, respondí con calma. Supongo que Denise ya le contó en qué anda. Ella intentó presionarme, alegando que mi esposa estaba en el hospital, que congelar las cuentas era cruel. Pero yo ya había tomado mi decisión. Denise podía seguir su corazón con Trevor. Lo que no iba a hacer era financiarlo. La decisión final no se tomó de un día para otro, pero quedó sellada en el instante en que ella eligió a Trevor y la idea de tener hijos con él antes que mantener su matrimonio conmigo. Desde entonces, cada paso que di fue calculado y legal. Lo que ella llama abuso financiero, yo lo llamo proteger mis activos durante un proceso de divorcio. Muy común. Cuando ella necesitó dinero, simplemente lo usó. Gastó $10.000 en una cirugía para revertir su ligadura de trompas, no para formar una familia conmigo, sino para tener hijos con otro hombre. Después de eso, ya no había mucho que decir. Janet, su abogada, intentó acusarme, ella necesita acceso a los fondos. Yo respondí con calma, ya los tenía. Decidió gastarlos en traer al mundo los hijos de otro hombre. Silencio total. Entonces lanzó su amenaza, ¿tú aceptaste este acuerdo? Tengo mensajes que lo prueban, ¿quieres copias? Nos pondremos en contacto. El sábado por la tarde, Trevor la dejó frente a nuestra puerta. No entró, solo saludó desde su viejo Honda como si eso bastara para asumir el rol del padre ejemplar. Ella caminaba despacio, todavía dolorida. Sobre la mesada de la cocina la esperaban los papeles de divorcio. El grito que soltó resonó por toda la casa. ¿Qué es esto?, preguntó. Papeles de divorcio. Pensé que era evidente. Acabo de operarme para tener hijos con otro hombre. Gritó. Sí. Lo sé. Tú seguiste tu corazón y ahora yo sigo el mío, directo a la corte de divorcio. Intentó usar la tarjeta para pedir comida. Rechazada. Corrió al cajero. Cuenta congelada. ¿Cómo se supone que voy a comer?, reclamó. Tienes tu préstamo, respondí. Eso es para los gastos del bebé, para nuestros hijos. No, Denise. Son para los hijos de Trevor. No hay ningún nosotros ya. Llamó a Greta, a su madre, y también a Trevor. El pequeño comité apareció al día siguiente. Eres un monstruo, dijo Greta. Ella está recuperándose de una cirugía. Cirugía que yo no pedí, no aprobé y no pagué, respondí sin inmutarme. La madre de Denise intentó sermonearme, el matrimonio es compromiso. ¿Compromiso? Ella quiere que yo críe a los hijos de su ex mientras él juega al papá los fines de semana. ¿Dónde está el compromiso en eso? Trevor, que hasta ese momento había estado en silencio, intervino como si su opinión contara. Mira, amigo, sé que esto no es convencional. Trevor, con todo respeto, cállate, le solté. No pudiste retenerla hace 16 años. No puedes mantener hijos ahora. Pero la convenciste de destruir su matrimonio por tu material genético. ¿Eres un manipulador o ella perdió la razón? De cualquier forma, no es mi problema. La amo, respondió él. Perfecto. Entonces paga por todo. Estoy entre oportunidades, balbuceó. Nada sorprendente. No pienso financiar el proyecto de crianza de otro. Betty, su madre, gritó, ella te dio los mejores años de su vida. Y decidió regalarle el resto a Trevor, repliqué. Toda decisión tiene consecuencias. Después de la escena, la ayudaron a instalarse en la habitación de invitados. Esa noche intentó manipularme emocionalmente. Recuerda cuando nos casamos. Dijiste que harías cualquier cosa por mí. Dentro de lo razonable. Criar a los hijos de tu ex no entra en esa categoría. Podrías aprender a quererlos. También podría aprender malabares. Eso no significa que deba hacerlo. Trevor metió su cuchara otra vez. Estás amenazado por mí. ¿Amenazado? Reí. Eres un desempleado esperando que tu ex te financie tu legado. No me das miedo. Me das asco. El lunes decidió llevar su drama a las redes sociales. Publicó que algunos hombres no toleran que una mujer tome sus propias decisiones, que mi comportamiento era controlador y que yo ejercía abuso financiero. Las respuestas fueron mixtas. Sus amigas la apoyaron, pero los míos vieron la verdad. Un amigo dejó un comentario directo, no fue ella quien eligió volver con su ex. Otro usuario preguntó, hablas de Trevor, el que te dejó por una chica de 22 años. Y como por arte de magia, la publicación desapareció poco después.
2 semanas después de su cirugía, Denise contrató a Janet a tiempo completo. Llegaron a la mesa de negociación con exigencias desorbitadas. Pensión alimenticia durante 5 años. ¿La casa? La mitad de mi fondo de retiro. Pago de los gastos médicos de la cirugía. Manutención futura para los hijos que aún no existen. Howard, mi abogado, no pudo contener la risa. ¿Manutención futura para hijos que aún no existen y que ni siquiera serán de mi cliente? Eso sí es creativo. Nuestra respuesta fue clara: división estándar de bienes, sin pensión. Ella trabaja, mantiene su deuda estudiantil y listo. Janet contraatacó con acusaciones de manipulación financiera y coerción reproductiva. El jueves a las 2 de la tarde se programó la mediación en la oficina de Howard. Denise apareció acompañada de Trevor. ¿Y el qué hace aquí?, preguntó Howard. Estoy aquí como apoyo emocional, dijo Trevor. Esto es un procedimiento legal, respondió el mediador. Es mi pareja ahora, intervino Denise. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde que me abandonaste, escupió ella. Janet trató de armar un discurso melodramático sobre cómo Denise se vio forzada a buscar apoyo porque yo retiré toda ayuda económica y emocional. Mi abogado respondió con frialdad: él dejó de financiar la crianza de hijos que no son suyos. Es diferente. La discusión se estancó durante 2 horas. Denise insistía en quedarse con la casa para los bebés. ¿Qué bebés?, pregunté. Los que tendremos, respondió Trevor con la cabeza moviéndose como un muñequito de resorte. El mediador fue directo. Señora Morrison, ¿es cierto que planea tener hijos con el señor Garrison mientras solicita apoyo económico del señor Morrison? Los niños merecen apoyo sin importar la biología, contestó. Niños que no existen, dijo Howard. Existirán. Con Trevor. Entonces que Trevor los mantenga, concluyó el mediador. Soy artista, dijo Trevor. Mi trabajo no se trata de dinero. La cara del mediador fue un poema. Sin acuerdo, Howard solicitó un divorcio acelerado por diferencias irreconciliables y abandono de la unión. Mientras tanto, Denise y Trevor estaban jugando a la familia feliz en mi casa. Lo había mudado porque su compañero de piso lo echó, probablemente por no pagar. Yo me quedé en la habitación libre de mi hermano mientras seguía pagando la hipoteca de una vivienda que no podía usar. Un viernes por la noche, recibí un mensaje del vecino. Trevor está moviendo muebles. Mi mobiliario. En mi casa. Organizado por un desempleado. Denise llevó la provocación más allá, cambió las cerraduras de la casa. La escritura de la propiedad solo tiene mi nombre, porque la compré antes de casarme. Aquel sábado aparecí para recoger algo de ropa. Toqué la puerta varias veces. Denise, abre, dije con calma, aunque por dentro hervía. Desde adentro, una voz masculina respondió con descaro. No eres bienvenido aquí, hermano. ¿Es mi casa?, contesté con firmeza. Denise vive aquí. Tú la abandonaste, replicó Trevor, como si tuviera algún derecho. Respiré hondo y advertí. Voy a llamar a la policía. Hazlo. Cuéntales cómo la maltrataste financieramente, se burló. Minutos después, llegaron 2 agentes. Antes incluso de hablar, uno de ellos ya tenía cara de cansancio. Señor, dijo el oficial, su esposa vive aquí. Es una esposa separada. Estamos en medio del divorcio. La casa es mía, un bien adquirido antes del matrimonio. El oficial revisó mis documentos y luego preguntó. Pero, ¿ella vive aquí ahora? Sí, cambió las cerraduras mientras yo me quedaba en otro lugar para evitar confrontaciones, expliqué. Tras unos segundos, el policía suspiró. Esto es un asunto civil. Tendrán que resolverlo en los tribunales. Trevor, desde la puerta, cruzado de brazos, soltó con una sonrisa arrogante. ¿Oíste al oficial? Lárgate. Esa sonrisa me dio asco. El lunes, mi abogado, Howard, presentó una moción de emergencia para recuperar el uso exclusivo de la vivienda. La audiencia se fijó para el miércoles. Pero el martes por la noche recibí la notificación: Denise había solicitado una orden de restricción en mi contra. En su petición me acusaba de acosarla y de amenazar a Trevor. Decía que había llegado de forma agresiva a la casa y que yo manipulaba las finanzas para controlarla. Incluso alegaba que le impedía formar una familia y que temía por su seguridad. Howard estaba furioso. Esto es claramente una estrategia para establecer residencia y pintarte como el agresor. La audiencia fue un circo. Denise apareció con un vestido de maternidad. No estaba embarazada, apenas habían pasado 2 semanas desde su cirugía. Aún así, posaba con la mano sobre el vientre plano, como si fuera una mártir. Janet, su abogada, soltó un discurso melodramático sobre cómo yo supuestamente ejercía terrorismo económico contra una mujer que solo quería cumplir su destino maternal. Howard fue contundente:
presentó la escritura que demostraba que yo era el único propietario, mostró mensajes de texto donde ella hablaba de tener hijos con Trevor, los registros bancarios de un préstamo de $10.000 que había tomado sin decirme y las grabaciones de seguridad de mi vecino, donde se veía claramente a Trevor mudándose a mi casa. El juez, con expresión seria, le preguntó a Denise. «Señora Morrison, ¿está embarazada?» «No todavía, pero espero que pronto», respondió con voz temblorosa. «¿Con el señor Garrison?» «Sí». «¿Mientras sigue casada con el señor Morrison?» «Él me abandonó al negarse a criar a los hijos de otro hombre». La sala quedó en silencio. La orden de restricción fue denegada y el juez me otorgó el uso exclusivo de la propiedad. Le dio 48 horas para desalojar. Denise gritó en medio de la sala. «Esto es discriminación. Tengo derechos». El juez respondió sin inmutarse. «Sí, señora. Tiene derecho a mantener su relación con el señor Garrison, en otro lugar». Actualización. El viernes contraté a 2 policías fuera de servicio por $400. Fue la mejor inversión de mi vida. Denise y Trevor llegaron con un camión de mudanza a las 8 de la mañana. Traían refuerzos, Greta, Betty y hasta la madre de Trevor, una mujer a la que no había visto jamás y que empezó a gritar sobre injusticias apenas puso un pie en mi propiedad. «Estás dejando a mi hijo en la calle», vociferó. «Su hijo de 38 años, desempleado y que tiene un romance con mi esposa», respondí con calma. «Sí, claro. Soy yo el villano». Empezaron a cargar cajas mientras Denise lloraba para asegurarse de que todos vieran sus lágrimas. Trevor intentó llevarse mi televisor. «Eso es mío», dije. «Denise lo usa, así que es de ella», contestó con cinismo. «Tengo los recibos en mi archivador». «No seas mezquino, hermano», bufó. Uno de los oficiales intervino de inmediato. «Señor, baje el televisor». Trevor retrocedió sin decir una palabra. Greta lo intentó después. «Denise necesita muebles para su nueva casa», dijo. «Entonces que los compre». «No tiene dinero, tú congelaste todo». «Ella trabaja». «Y Trevor es artista». «Que lo resuelvan». Betty comenzó a grabar con su celular. «Esto es violencia económica», dijo indignada. «Estás echando a una mujer de su hogar». «No es su hogar», respondió Howard, que había venido a observar. «Es un bien prematrimonial». Betty siguió grabando, murmurando sobre hacerlo viral y buscar justicia. Pero el momento más tenso fue cuando Denise intentó llevarse el juego de comedor de mi abuela. «Ni lo pienses», le dije. «Lo elegimos juntos», gritó. «Lo compré en la subasta de la herencia de mi abuela. Con mi dinero. Lo necesito para los bebés», sollozó. «¿Qué bebés? Acabas de operarte». «Para los bebés del futuro, nuestros bebés», dijo señalando a Trevor. «No hay ningún nuestros. Son tú y Trevor. Deja los muebles». Rompió a llorar otra vez, gritando que yo era un monstruo y que había desperdiciado 15 años de su vida conmigo. Trevor dio un paso al frente, inflando el pecho como si fuera a imponer respeto. «Deberías tratarla con más dignidad». «¿Respeto? Estás robando a mi esposa y tratando de llevarte mi televisor». Al final, se marcharon cerca de las 2 de la tarde, con medio camión vacío, porque la mayoría de las cosas eran mías. Antes de irse, Denise me lanzó su último dardo. «Te arrepentirás cuando mueras solo». «Prefiero eso a criar los hijos de Trevor», le respondí sin titubear. Actualización. 3 días después supe que Denise y Trevor se estaban quedando en casa de Greta. Y, aparentemente, no les iba bien. Fue la primera vez que Greta me llamó con voz cansada en lugar de histérica. «No te pido por ellos, te lo juro. Es que me están volviendo loca», dijo. «Necesitan dinero para irse a otro lado». La respuesta es no. Trevor no estaba buscando trabajo. Según Greta, procesaba el trauma de la mudanza. Muy típico de él. Denise, por su parte, hablaba todo el día de nombres de bebés, aunque ni siquiera estaba embarazada todavía. «Están intentando tener un hijo, en mi habitación de invitados», gruñó Greta. «Mis hijos me hacen preguntas. Esto es una pesadilla». Yo solo pensé, ¿qué demonios tenía en la cabeza? Las grietas en su historia de amor ya se estaban abriendo. Mientras tanto, el proceso de divorcio seguía avanzando. Incluso Janet, su abogada, empezó a tardar cada vez más en devolver las llamadas de Howard. Las exigencias de Denise se estaban volviendo desesperadas. La última oferta fue ridícula, aceptaría 50.000 en efectivo para desaparecer de mi vida. Howard comentó. «No es una mala oferta. Ella te engañó con su ex y quería que criaras a sus hijos. No podría haberlo dicho mejor. Ella solo recibió lo que le correspondía por ley, ni un centavo más. No pienso premiar a alguien que me obligó a abandonar mi propia casa durante 2 semanas y que, además, cambió las cerraduras para que no pudiera volver a entrar. No merece absolutamente nada adicional». Todo empezó un jueves.
Me llegó un mensaje de un número desconocido. Era Trevor. Decía, tenemos que hablar de hombre a hombre. Ni siquiera me tomó un segundo responder, paso. Él insistió en que solo quería ser respetuoso. Le contesté, estás acostándote con mi esposa. A lo que respondió, ese barco ya zarpó. Ella está divorciándose de ti. Ya no es tu esposa. Sigo legalmente casado con ella, genio, le respondí. Luego escribió que quería que supiera que se encargaría de cuidarla. Me reí frente a la pantalla. ¿Con qué dinero? El amor no paga cuentas. Él replicó que el amor no necesita dinero. Yo contesté, los bebés sí. Y no pienso usar mi billetera. A partir de ahí, empezó a mandarme párrafos enteros sobre el destino, la conexión especial que supuestamente tenían y cómo yo era el obstáculo entre ellos y el amor verdadero. Le recordé que había tenido su oportunidad 16 años atrás y que la desperdició eligiendo a otra persona más joven. Ahora estaba en bancarrota y buscaba una salida fácil. Denise, voluntariamente, decidió ser esa salida. No era mi problema. Cuando me dijo que estaba amargado, simplemente respondí, no. Soy realista. No me escribas más. Y lo bloqueé. El viernes, a media tarde, me llamaron de seguridad de mi trabajo. Denise estaba abajo. Cuando la vi, me impactó su aspecto, el cabello grasoso, sin maquillaje, con la misma ropa que llevaba puesta hacía 3 días. Apenas me acerqué, dije con firmeza, cualquier cosa, háblalo con los abogados. Estoy embarazada, soltó. Por un instante sentí como se me helaba la sangre. Apenas habían pasado 3 semanas desde su cirugía. Ella explicó que el médico había dicho que era posible. Respondí seco, felicidades. Trevor debe estar encantado. Sí, pero necesitamos ayuda. No. El bebé es inocente, pero también es responsabilidad de Trevor. ¿De verdad vas a permitir que un niño sufra? ¿De verdad voy a dejar que Trevor se haga cargo de su propio hijo? Empezó a llorar, de esa forma desbordada que incomoda a todo el mundo. El guardia de seguridad no sabía dónde meterse. Cometí un error. En realidad, varios. Debería haberte hablado primero. No. Lo que debiste hacer fue respetar nuestro matrimonio. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Estás embarazada, supuestamente, de Trevor, y me estás pidiendo que lo solucionemos. Podrías ser el padre. Como una especie de adopción. El guardia tosió para cubrir una carcajada. Denise, ve a casa de Greta o donde quieras, pero vete. Ella respondió, esto no ha terminado. Y yo, tranquilo, sí ha terminado. 2 meses más tarde, el divorcio se finalizó. Todo se resolvió con una división estándar de bienes matrimoniales al 50%. La casa era mía desde antes del matrimonio, así que solo tuve que compensar su parte por el aumento de valor. Lo pagué sin dudarlo. Fue dinero bien invertido por tenerla fuera de mi vida. Se llevó apenas unos $73.000. No era la fortuna que soñaba, pero tampoco se fue con las manos vacías. Y, como sospechaba, el embarazo era una mentira. Greta me contó que Denise tuvo su periodo 2 semanas después de aquella escena en mi trabajo. Nunca estuvo embarazada. Estaba desesperada. Trevor duró exactamente 34 días después de la firma del divorcio. Cuando se dio cuenta de que no había casa, ni dinero, ni estilo de vida cómodo, simplemente desapareció. Dejó una nota ridícula, necesito encontrarme a mí mismo. Esto no está funcionando. Lo siento. También se llevó $5.000 que Denise había retirado para cosas del bebé inexistente. A las 2 de la madrugada me llamó llorando. ¿Se fue? Ok. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué esperabas? ¿Renunciaste a todo por él? Sí. ¿Lo hice? Entonces asume las consecuencias. Intentó jugar la carta de la nostalgia, pero mi respuesta fue directa, ya no es tu casa. Tuvimos 15 buenos años y los tiraste a la basura por Trevor. Colgó. Greta, con quien aún tengo contacto ocasional, me dijo que Denise vive en un pequeño departamento de un dormitorio y trabaja horas extras para sobrevivir. Ha intentado usar aplicaciones de citas, pero al parecer decirle a los hombres que se revirtió la esterilización para tener los hijos de su ex no es un buen argumento de venta. Trevor, por su parte, publicó en Instagram desde Costa Rica, encontrándome a mí mismo a través del arte y la aventura, acompañado, claro, de otra mujer, más joven. Un día, Betty me llamó para tratar de hacerme sentir culpable. Ella está pasando por un mal momento. Es una adulta que tomó sus propias decisiones. Estaba confundida. No, estaba calculando. Solo que no le funcionó. ¿No sientes nada? Sí. Siento alivio. Y era cierto. La casa volvió a ser mía. La redecoré por completo. Obtuve un ascenso en el trabajo porque ya no arrastraba el drama constante de mi matrimonio.
Empecé a salir con alguien de forma tranquila, no es nada serio, pero al menos nunca me ha sugerido que financie a los hijos de su ex. Eso ya es un gran avance. La parte más absurda llegó en Navidad. Denise me envió una tarjeta. Una foto suya junto a un árbol navideño pequeño y triste en su apartamento. Adentro, un mensaje, pensando en tiempos mejores. Tal vez un nuevo año, nuevas oportunidades. Le escribí a Greta, Denise me mandó en serio una tarjeta de Navidad. Me respondió, está convencida de que tarde o temprano volverás con ella. ¿Basada en qué? Principalmente en delirios. Sigue diciendo que ustedes están destinados a estar juntos. Ahora llama a Trevor, el error, punto. El error que le costó absolutamente todo. Últimamente, Greta me contó que Denise está considerando mudarse de nuevo a su ciudad natal para vivir con sus padres y reducir gastos. Betty seguramente la recibirá encantada, repitiéndole cada día que soy el malo mientras Denise asume que Trevor la usó como un instrumento barato. Yo, mientras tanto, disfruto de una vida tranquila, sin dramas ni manipulaciones. Justo como debería haber sido el matrimonio desde el principio. Antes de todo esto, ella pretendía que criara a los hijos de Trevor como si fueran míos, mientras él jugaba a ser padre de fin de semana. Eligió seguir su corazón. Su corazón la llevó a un apartamento diminuto, a una cuenta bancaria vacía y a un montón de ilusiones rotas. Su nivel de descaro era impresionante, asumía que simplemente aceptaría todo sin chistar. Su sorpresa cuando entendió que había consecuencias, fue impagable. ¿Siento lástima? A veces, en medio de la noche, recuerdo los buenos momentos. Pero entonces me acuerdo de cómo, con una sonrisa, me explicó que yo pagaría por criar los hijos de Trevor. Y toda simpatía desaparece. Ella tomó su decisión. Yo tomé la mía. La diferencia es que yo puedo vivir con la mía. Trevor sigue encontrándose en Costa Rica, y Denise está descubriendo que empezar de cero a los 41, cargando deudas y fantasías rotas, no es la aventura romántica que imaginaba. Los $73.000 que gasté para recuperar mi paz fueron, sin duda, la mejor inversión de mi vida.